Muy buenos días, tardes o noches, en donde quiera que nos estés escuchando, ya sea en nuestro canal de YouTube Luli López Poesías o aquí en nuestra América Online Radio. Un saludo especial a todos los hispanos que estén conectados en estos momentos. Estamos iniciando un programa más. Ilumina tu vida cerca de nuestro Creador. Bueno, les habla Luli López, poeta y escritora del libro Amor de Dios, historias basadas en hechos reales, quien produce y conduce tu programa. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante, ¿verdad? Que es precisamente con el Espíritu Santo de Dios. En el programa pasado hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son tres personas y un solo Dios, ¿verdad? Entonces, hoy, este domingo pasado, celebramos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús dijo, yo me voy, pero les voy a enviar el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Que los va a guiar, los va a iluminar. Y bueno, a quien debemos de pedirle todo lo que necesitemos, todo lo que nos haga falta para caminar en esta vida con Cristo, ¿verdad? Y Pentecostés, recuerden, era una fiesta judía para celebrar la cosecha antes de la venida de Jesús. Esa fiesta se celebraba 50 días después del domingo de Pascua, después de la ascensión de Jesús al cielo. Según el relato bíblico, vamos a ver Hechos 1, capítulo 2, versículo del 1 al 4 y después del 32 al 33. Y dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y bueno, nos vamos hasta el versículo 32, dice, es un hecho que Dios resucitó a Jesús. De esto todos nosotros somos testigos, después de haber sido exaltado a la derecha de Dios. Ha recibido del Padre el don que había prometido. Me refiero al Espíritu Santo que acaba de derramar sobre nosotros, como ustedes están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Y bueno, también podemos verlo en Corintios 1, capítulo 12, del 1 al 11. Dice, dones espirituales y armonía. Aquí en la Biblia estoy mirando. Dice, ahora, hermanos, les recordaré lo siguiente respecto a los dones espirituales. Cuando aún eran paganos, se volvían frenéticos ante sus ídolos inertes. Ahora les digo que ninguno puede gritar, maldito sea Jesús, si el Espíritu es de Dios. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino con un Espíritu Santo. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos.
la manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro el don de la fe por el Espíritu, a otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro profecía, a otro reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu, a otro hablar en lenguas, a otro interpretar lo que se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu que da a cada uno como quiere. Pues así dijo Jesús, ¿verdad? Yo me voy pero no los dejo solos. Les enviaré el Espíritu Santo, que es el que los va a guiar e iluminar, y ustedes pueden pedir lo que quieran, ¿verdad? Pentecostés fue el día en que el Espíritu Santo se derramó por primera vez sobre los 11 discípulos de Jesús. Los dones del Espíritu Santo son un regalo de Dios. Él nos los da para vivir según su voluntad. Los dones del Espíritu Santo hay que pedirlos siempre, porque siempre solo perfecto es Dios y siempre estamos necesitados de algunos, ¿verdad? Pues ya lo nombramos y pues vamos a darle un repasón, ¿verdad? Aquí, ¿qué podemos hablar de lo que dice de sabiduría? El don de sabiduría. Pues nos dice aquí, ¿verdad? Es concentrándonos en el don de sabiduría, nos ayuda a ver las cosas desde la perspectiva de Dios y a valorar lo que realmente importa. Puede alguno pensar, bueno, dame sabiduría, pero una sabiduría mundana, ¿verdad? Y aquí habla de la sabiduría que Dios nos da, una sabiduría de Dios, ¿verdad? Porque dice desde la perspectiva de Dios y a valorar lo que realmente importa, ¿no? Dice entendimiento, nos permite comprender las verdades de la fe y la palabra de Dios. Muchos pueden pensar, dame entendimiento para ser inteligente en la escuela o ser así o ser así, pero aquí habla que es realmente comprender las verdades de la fe, ¿verdad? Las verdades de Dios, de por qué creemos en Dios, mirar todo lo que es Dios, la fe en Jesucristo y en la palabra de Dios. Consejo, nos orienta a tomar las mejores decisiones en cada situación y a seguir el camino del bien. Algunas personas pensarán consejo, bueno, yo algún día pensé dar consejo a los demás, todos me piden consejo y pues Señor, dame el don de consejo para poder aconsejar bien, ¿verdad? Pero aquí nos habla de tomar las mejores decisiones en cada situación, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos aconseje, ¿no? Y poder tomar las mejores decisiones en cada situación, ¿verdad? Fortaleza. Nos da la valentía y la confianza para afrontar las dificultades y los obstáculos, que se presentan en la vida cristiana, ¿verdad? Muchas veces a la primera, bueno, ya mejor me salgo de la iglesia porque
estamos viendo cosas que no nos gustan, o alguien me hizo feo por ahí, o no, Dios pues no me sanó, no me concedió lo que pedí. Y bueno, es una debilidad humana a una cosa o a otra, ¿verdad? Pero aquí nos habla de la valentía y la confianza para afrontar las dificultades y los obstáculos que se presentan en la vida cristiana, ¿no? Amén. Ciencia o conocimiento nos hace conscientes de la grandeza y la bondad de Dios y de su obra en la creación y en la historia. Yo pienso que a mí ese don me lo dio hace poquito, porque yo empecé a mirar eso exactamente, por eso este programa dice, ilumina tu vida cerca de nuestro Creador, el Creador que hizo todo, que hizo los cielos, la tierra, el día, la noche, los seres humanos, el hombre, la mujer, los animales, las plantas. Todo eso me lo hizo ver con una lupa, ¿no? Y quise iniciar este programa compartiendo eso, ¿verdad? Leyendo el Génesis y compartiendo citas bíblicas donde podemos ver cómo Dios hizo en 7 días el mundo. Y bueno, pedir a Dios el don de ciencia para poder mirar la grandeza de su obra. El don de piedad nos hace sensibles a la presencia y al amor de Dios en nosotros y en los demás, y nos mueve a la oración y a la devoción. Pues Señor, danos el don de piedad, porque bueno, perfecto es solo Dios y siempre estamos necesitados de conocer más de Dios y de esos dones que nos hace falta, ¿verdad? El don de temor de Dios nos inspira un profundo respeto y reverencia hacia Dios y nos aleja del pecado y del mal. El, ¿verdad? El don de temor de Dios no es aquel que nos inculcaron en el siglo pasado, ¿verdad? Que decían, Dios te va a castigar, te va a llevar el diablo, te vas a quemar en su fuego, ¿verdad? No, Dios es un Dios de amor, es un Dios misericordioso que siempre está esperando con tanta paciencia con nosotros, ¿verdad? Con el ser humano, todos que somos tan débiles y pecadores. Y bueno, también el temor de Dios nos aleja del pecado y del mal, porque no queremos ofenderlo, ¿verdad? Por ahí una vez oí una historia que decía que alguien estaba platicando sobre que Noé fue el único que hizo sonreír a Dios. Creo que en una parte de la Biblia, lo voy a buscar y luego se los comparto, que decía que él era el único que había hecho sonreír a Dios, ¿no? Qué bonito, ¿no? Ese es el amor que Noé le tenía a Dios. Eh, Sentir simplemente que le agradamos a Dios con nuestras acciones, con cosas buenas que hagamos, que queremos hacer para agradarle, es eso, es un santo temor, ¿verdad? Porque no queremos, a lo contrario, no queremos ofenderlo y es cuando ya tenemos el santo temor de Dios, ese don. Y bueno, para saber si tenemos algún don de estos, podemos eh, pues pensar en los frutos del Espíritu Santo. Porque si tenemos algún don de estos, empieza a verse en los frutos, ¿no? Y los frutos del Espíritu Santo son cualidades o virtudes que se manifiestan en la vida de una persona que está abierta a la acción del Espíritu Santo.
Estos frutos se mencionan en la carta de San Pablo a los Gálatas, a los Gálatas y permítanme, voy a leérselos. Gálatas capítulo 5 del 22 al 26 les voy a compartir. Y dice, en cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Esas son cosas que no condena ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria. Dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Palabra de Dios. Bueno, aquí también dice en capítulo 6, seguimos leyendo, versículo 1, dice, hermanos, si alguno cae en alguna falta, ustedes, los espirituales, corríjanlo con espíritu de bondad. Piensa, en ti mismo, porque tú también puedes ser tentado. Y así, hablando dice en versículo 2, lleven las cargas unos de otros y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguno se cree algo cuando no es nada, se engaña a sí mismo. Que cada uno examine sus propias obras y si alguno, y si se siente algún orgullo por ellas, que lo guarde para sí y no lo haga pesar sobre los demás. Para esto sí que cada uno cargue con lo suyo. Bueno, palabra de Dios. Y hablando de los frutos del Espíritu Santo, pues tendríamos que tocar el fruto del amor. El amor es la base de todos los demás frutos. Es un amor desinteresado y compasivo hacia Dios y hacia los demás. Alegría. La alegría es una actitud interior que trasciende las circunstancias externas en una profunda satisfacción en Dios. Paz. La paz es más que la ausencia de conflictos, es una tranquilidad interior que proviene de confiar en Dios. Paciencia. La paciencia nos permite soportar las dificultades y esperar con confianza en el tiempo de Dios. Benignidad. La benignidad es la disposición a tratar a los demás con amabilidad y compasión. Bondad. La bondad implica hacer el bien a los demás de manera activa y generosa. Fidelidad. La fidelidad es la lealtad y la constancia en seguir a Dios y cumplir nuestras promesas. Mansedumbre. La mansedumbre es la humildad, la suavidad de carácter y bueno, también se hablaba del dominio propio. El dominio propio pues viene siendo cuando uno puede dominar su carne, ¿no? Dominar su lengua, en vez de que el cuerpo te mandar tú al cuerpo, ¿verdad? Entonces, pues que Dios nos dé los dones y que puedan verse en nuestros frutos, que son los frutos del Espíritu Santo, o sea, de los dones, ¿no?
Bueno, espero que les haya gustado este tema que a mí, la verdad, me fascina. Es algo grandioso y que creo que todos los cristianos deberíamos repasar seguido, ¿verdad? Todos, para entender cada uno de los dones y de los frutos, ver si tenemos los dones y si no, pedirle al Espíritu Santo nos dé esos dones que nos está haciendo falta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, entonces los espero de nuevo el próximo programa a la misma hora. Tengan muy bonita tarde, noche o días.